1 Pedro 3, 21, 22. Habría muchas maneras de titular estos versículos porque habla de muchas cosas y no demasiadas palabras. Ahora, yo le he llamado, en este caso, porque la parte que más me llama la atención a mí de forma particular, pero insisto, habría muchas maneras de poder titular estos versículos, es el pecado remanente. Hay una pequeña sección aquí de Pedro que nos habla un poquito de esta doctrina y que encontramos evidentemente mucho más amplia en Romanos 7 y otros lugares de la Biblia. Pero vamos a leer: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, como les digo, en 2 versículos Pedro está diciendo un montón de doctrina otra vez. Vuelve a ocurrir que en la primera epístola de Pedro, con pocas palabras, está diciendo un montón de cosas. Ahora, recordemos el versículo 20, para esto del bautismo, entenderlo un poquito mejor, que Pedro ha hablado de los tiempos de Noé, del agua del diluvio, y ahora parece hacer una relación, ¿no? Un símbolo aquí, entre el agua del diluvio y el agua del bautismo. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar aquí es esta imagen que Pedro presenta a nivel general del diluvio universal, del juicio de Dios, ¿no? Y claro, ¿qué sentido tiene en este contexto decir que Pedro habla de que 8 personas fueron salvadas por el agua? El agua no vino a salvar en el diluvio a las personas, vino a que se muriesen. Fue un juicio de Dios contra la humanidad. Pero ¿cómo entendemos entonces esta frase de Pedro cuando dice 8 personas que fueron salvadas por el agua? ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una contradicción de Pedro? ¿Se equivoca Pedro? ¿Cómo puede utilizar el agua del diluvio Pedro para decir que 8 fueron salvas por ese agua? Hay dos interpretaciones a esta frase de Pedro tan rara. Una sería literal, entendiendo que, claro, como el agua empezó a descender o también a aparecer desde abajo, empezó de todos lados, empezó a salir agua, el arca, que cumplía la función de guardarlos a ellos, empezó a flotar a medida que el agua empezó a inundarlo todo, y ellos fueron preservados de llegar a otro lugar en ese arca. Esa sería la parte más literal, y la otra es la interpretación más espiritual, que la que yo estoy de acuerdo contigo, que es la que tú acabas de decir, que literalmente es, no, claro, es verdad que el juicio de Dios vino, inundó y colapsó la humanidad o las personas que estaban vivas, pero a la vez preservaron a las personas que estaban en el arca de la maldad y pecado que había de toda esa generación, que estaban lejos de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que entender algo muy importante de cómo Dios obra en la historia del ser humano. Porque Dios, por un lado, muestra claramente su juicio, ¿vale? Y su redención simultáneamente. ¿Ustedes sabían esto? Que si no hay juicio no hay redención. Que si no hay justicia no hay misericordia. Si nunca se aplicase justicia, nunca podríamos hablar de un Dios misericordioso. Esto parece algo... No, Dios tiene misericordia de... Sí, Dios es justo y Dios es misericordioso. Y su misericordia se renueva cada mañana. Pero que Dios extienda su misericordia, porque Él es bueno y porque Él así lo quiere hacer, es porque también extiende y ejecuta su justicia. Debemos entender cómo funciona la justicia de Dios. Dios, en los tiempos de Noé, aplicó su juicio contra la humanidad y a la vez aplicó su misericordia y redención para 8 personas, simultáneamente. Extiende el juicio, extiende misericordia. Extiende y aplica el juicio, la sentencia judicial, y a la vez extiende redención a 8, que son preservados en el arca. Entonces, en ese sentido, como bien ha dicho César, Pedro parece referirse aquí que estas personas rodeadas de maldad, de iniquidad y de pecado fueron salvadas por el agua porque ahora era un nuevo comienzo para esa generación. De hecho, comienzan de cero, literalmente, ¿no? Ahora, probablemente esto sea así porque Pedro vuelve a mencionar lo mismo con Noé en segunda de Pedro, de 5 al 9. Y fíjense el relato, porque habla de Noé y de Lot, 2 generaciones que evidentemente Dios juzgó. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas el ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo de los hechos inicuos de ellos. Versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es exactamente la misma idea que preside en 2 de Pedro aquí en primera. Bien, hay más textos bíblicos que nos hablan de algo parecido, de cómo los creyentes somos preservados por Dios en medio de un contexto totalmente contrario. Isaías 43, 2-3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Lo que está claro, como digo, en este versículo, al menos cuando comienza, es que al mismo tiempo que Dios estaba condenando y juzgando una generación, Dios estaba redimiendo y salvando a 8 personas en esa generación. Esto es evidente. Y es simultáneo, al mismo tiempo está ocurriendo ambas verdades. Ahora llegamos al versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La NBI dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Noten que la Reina Valera dice lo que corresponde a, y la NBI dice lo que simboliza a. Ahora, cuidado con esto, porque algunos dirían, bueno, entonces el bautismo en agua simboliza el diluvio. Cuando bautizamos en agua, ¿estamos haciendo un símbolo de lo que fue el juicio del diluvio? No diríamos esto. No creo que es lo que Pedro quiera reflejar aquí. ¿Me están entendiendo? Podríamos llegar a pensar que, como dice, simboliza a, estamos haciendo el bautismo simbolizando el diluvio, o la época del diluvio, el juicio de Dios por el diluvio, y 8 personas preservadas en el arca. No parece ser lo que dice Pedro aquí. Lo que parece aquí más bien, o lo que yo entiendo al menos, es que está diciendo que tomando el agua del diluvio, porque fue el agua el elemento que Dios utilizó, y tomando el agua del bautismo, que es el elemento que Dios utiliza, podemos ver en uno y en el otro la obra de Cristo de redención. Eso sí, porque después habla de la resurrección de Cristo. Ya después apunta a la obra de Cristo. Entonces, lo que parece aquí a decir Pedro más bien es, sí, al igual que fue por medio del agua, que vino el juicio de Dios, al igual que el bautismo simbolizamos por el agua, que somos viejas criaturas y nuevas criaturas en Cristo, lo que estamos representando en todo momento es la obra de Cristo, porque esas personas que fueron redimidas en ese arca, seguía siendo Cristo. El arca es un tipo de Cristo, es un símbolo. Y lo mismo ocurre con el agua, en el bautismo de agua, ¿no? Ahora, vamos sección por sección. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Claro, si tomamos esta frase, ¿qué parece decirnos Pedro? ¿Que nos salva el qué? El bautismo, ¿verdad? Algunos dirían, ya está, Pedro era católico, el primer papa. Instituyó el bautismo como sacramento para salvación. El bautismo en agua nos salva. Pero es que Pedro no dice el bautismo en agua, si se fijan. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Recuerdan que dijimos que el bautismo en agua, que practicamos, es un símbolo de ¿qué? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Cuando bautizamos a una persona en agua, los creyentes evangélicos. Vieja vida, nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Un nacido de nuevo. Un regenerado espiritualmente. Evidentemente, si entendemos que este bautismo al que plantea Pedro aquí es ese acto, el nuevo nacimiento, que hemos sido bautizados espiritualmente cuando hemos nacido de nuevo, tiene todo el sentido del mundo la frase. No negamos esta frase. Lo que Pedro está diciendo es que para ser nacido de nuevo tiene que haber una obra del Espíritu Santo y que sin regeneración no hay salvación, que sin nuevo nacimiento no hay vida eterna, que sin resurrección el muerto sigue muerto y que en ese bautismo el Espíritu Santo espiritualmente nos hace nacer de nuevo y ese bautismo nos salva. ¿Se entiende? No está hablando del hecho de bautizar en agua, sino el hecho de ser regenerados por el Espíritu Santo. Y evidentemente todo el que es regenerado y nacido de nuevo es salvo. Ese bautismo nos salva. No está hablando aquí de institución del sacramento de bautismo por agua para salvación. Está hablando de la regeneración del Espíritu Santo, que simbólicamente decimos que bautiza a la persona, igual que cuando bautizamos en agua, entendemos ese símbolo. Porque cuando bautizamos en agua decimos que esa persona particular, bautizada en agua, ha nacido de nuevo. Y está dando testimonio de ese nuevo nacimiento y bautismo en el Espíritu en ese sentido, regenerado para nacer de nuevo y para ser una nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Ahora, es muy interesante porque Pedro apunta después a la resurrección de Cristo. No está hablando de un bautismo físico, sino más bien de la obra del Espíritu Santo en la persona. Esto es lo que entendemos al menos
muchos de nosotros, y hay comentaristas que abordan esta línea. Otros, evidentemente, con otra intención doctrinal, dirán, no, es el bautismo en agua, es el sacramento, si no te bautizas no eres salvo. Insisto, son textos los de Pedro en esta epístola, particularmente el capítulo 3, bastante particulares y tienen muchas interpretaciones, ¿vale? Es interesante que que Pedro vaya a decir que este bautismo, que es del Espíritu Santo, nueva criatura en Cristo, y que simbolizamos con el bautismo de agua, porque está hablando del diluvio, del agua del diluvio, de la misma agua, que simbolizamos con el bautismo de agua lo que ha pasado ya espiritualmente en la persona, se debe hacer con aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Este es un argumento, desde mi punto de vista, que demuestra que en la iglesia primitiva se creía que el bautizado tiene que ser regenerado. Porque ¿qué persona se va a bautizar con buena conciencia delante de Dios si no es nacido de nuevo? No podría. Ahora, él dice precisamente que un hecho evidencial del bautismo de agua debe ser una persona regenerada o nacida de nuevo, que tiene una buena conciencia y disposición delante de Dios, y que por propia voluntad decide hacerlo. ¿Se entiende? Este es un argumento, como digo, para poder apoyar el bautismo de adultos o de personas que soliciten por sí mismas y hayan creído y tenido fe para salvación. Solo un creyente, solo un verdadero nacido de nuevo tiene conciencia limpiada y limpia hacia Dios, porque el resto de personas no tienen ni conciencia ni para con Dios, ni les interesa a Dios. Por lo tanto, no tendría sentido que se bautizasen antes, ¿no? No quitando las inmundicias de la carne. Esta sección me encanta, para mí es el epicentro de estos dos versículos. Pregunto, ¿qué es la naturaleza pecaminosa en un creyente? ¿O qué es la carne en un creyente? O, como dice John Owen, el príncipe de los puritanos, ¿qué es el pecado remanente en un creyente? ¿Saben lo que significa esto? ¿Qué es que tenemos la carne todavía viva? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? En el creyente hablo, no en la persona que no cree. ¿Qué significa? ¿Qué significa no vivas en la carne y vivir en el espíritu? Mortificar la carne. Cuando decimos estas cosas, ¿qué significa esto en un creyente? ¿Que tengo que empezar a cuchillarme la carne físicamente? ¿La mortificamos? ¿Me mato? ¿Me corto las venas? ¿Qué decimos cuando decimos mortificar la carne? Sí, pero ¿qué es la carne? El espíritu sé lo que es, tengo claro. Vivir en la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es que yo tenga carne? ¿Qué es que yo tenga que mortificar mi carne? Que yo tenga una naturaleza pecaminosa. Pero si yo soy nacido de nuevo. ¿Dios no me quitó y me extirpó toda mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué pasó ahí? Bien. Carne, espíritu. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra concupiscencia, también lo dice Pablo mucho. O como dice John Owen, que me gusta ese término, el pecado remanente. ¿Qué es pecado remanente en un creyente? Nosotros vivimos, antes de conocer a Cristo, como totalmente pecadores. Depravación total. Depravación total no es que seamos depravados totalmente, sino que el pecado afecta a todo nuestro ser. Nuestra forma de pensar, nuestros afectos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver, nuestra forma de escuchar, totalmente rendidos y esclavos al pecado, ¿sí? Ahora, sabemos que somos una nueva criatura en Cristo, que esa esclavitud, ¡paf!, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Sin embargo, no podríamos decir que los creyentes, después de convertirnos a Cristo, no volvemos a pecar nunca más, ¿verdad? Y el que diga eso ya es un mentiroso y ya pecó por mentiroso, ¿sí? No diríamos que somos perfectos, sino que vivimos y procuramos vivir en el Espíritu, pero no siempre vivimos en el Espíritu y muchas veces nuestra carne se impone y otra vez. Dios mío, pero si esto yo ya lo había dejado. Si yo es que ya no... Yo llevaba 5 semanas sin mentir. Y ahora viene este y le digo, ay, bueno, es un mentiroso, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que hay en mí? Bueno, yo les recomiendo esta noche, cuando vayan a su casa, que lean Romanos 7, del versículo 7 al 25, y después me escriban sus propias conclusiones sobre ese capítulo 7. Ahora, ese capítulo 7, les advierto que es un capítulo que Pablo escribe como creyente, ¿de acuerdo? No como antes de conocer a Cristo. Él habla ya como creyente. Romanos 7, del 7 al 25, lo leen en casa, y ustedes me comentan cualquier cosa que tengan ahí, porque ahí van a decir, wow, ¿qué pasa aquí? Pablo llama al pecado remanente a la carne el pecado que mora en mí. Tremendo. El pecado que mora en mí. Ahora,
Pedro, de forma resumida, habla de la misma cosa, porque él dice, si os se fijan, acaba de decir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, se refiere a la regeneración en el Espíritu Santo ahora nos salva, damos testimonio por medio del agua, ya lo hemos dicho, no quitando las inmundicias de la carne. ¡Ay! ¿Quiere decir que sigue habiendo pecado en mí después de ser nacido de nuevo y justificado y adoptado? ¿Sí? Claro que sí. El problema, hermanos, es no entender esta doctrina, lo que produce, me temo, un montón de confusiones y fatiga a los creyentes hoy en día. Porque cuando se niega esto, empezamos a hacer todo tipo de cosas. Y luego hablaremos de diferentes doctrinas que se han entendido mal o que se han explicado de cierta manera que, insisto, lo que produce principalmente es confusión al creyente en su vida de santificación mientras está aquí en la tierra. Porque en la glorificación ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni maldad, ni sufrimiento. Pero de este lado de la eternidad estamos en un proceso de santificación, porque el que comenzó en nosotros va a ir perfeccionando la obra. Si la va a ir perfeccionando es que no es perfecta. Creo que hay un montón de textos que podríamos argumentar para aclarar que no somos perfectos en el momento que somos justificados, sino que iniciamos un proceso de santificación hasta que un día estemos en la gloria. ¿Sí? Bien. Como les digo, hay mucho daño y confusión en los creyentes hoy en día por no entender esta doctrina. Y sin embargo está presente en toda la Escritura. Ahora, si se presenta esta doctrina de una forma inadecuada, puede hacer daño al creyente, y si se ignora esta doctrina y se niega, puede hacer daño al creyente. En ambos casos tenemos que andar muy fino aquí, ¿vale? Para no caer en errores y en excesos. ¿Por qué? Porque si yo a usted le digo, usted es justificado, usted es adoptado, pero va a seguir pecando, y eso no le convierte en menos justificado ni en menos adoptado, porque es la gracia de Dios la que le salva, dirá, bueno, pues me doy al pecado, a la piscina del pecado. Total, soy salvo por gracia. Hablemos de esta herejía. Y el otro extremo es, tú eres justificado, tú eres adoptado, pero como peques y no vivas en santidad, no seas perfecto, pierdes la salvación y te vas al infierno. Al momento que peques la primera vez dirás, me fue al infierno, ya perdí la salvación. Ahora sí, me tiro otra vez al pecado porque ya me perdí, ya me pierdo del todo. ¿Se dan cuenta del problema de ambos casos? Son los extremos que se ubican cuando no entendemos el pecado remanente. Como le digo, en ambos casos, ya sea una doctrina calvinista o una arminiana, ambos corren graves peligros de confundir esta realidad. Como digo, el calvinismo en particular corre el riesgo de hablar tanto de la predestinación, de la salvación por gracia que es cierta, de Dios te escogió, Dios te salvó, Dios te predestinó, tus pecados son pasados, da igual que hagas pecados pasados, presentes y futuros, Cristo cargó con ellos, Cristo te salvará, serás preservado hasta el fin. Todo esto te llena de emoción, de entusiasmo y ahora te dicen, pero cuidado, hay una naturaleza pecaminosa que sigue en ti y esto eventualmente va a provocar que tú sigas pecando contra Dios. ¿Qué te dirá un buen calvinista? Te dirá, aléjate del pecado, vive en santidad, no des lugar al pecado. Como dijo John Owen, que era calvinista, mata el pecado te matará a ti, mortifica la carne y vive para la gloria de Dios. Dios no ha extirpado del todo el pecado para que precisamente todos los días mueras a tu carne y acudas a la gracia. Ese es el mensaje que un calvinista sano, bíblicamente, te diría. Ahora, si cojo solo la primera parte del mensaje e ignoro la segunda, ¿qué hago? Herejía, antinomianismo. ¿Se lo explica alguna vez? ¿Qué es el antinomianismo? Como la gracia de Dios es mucho más grande que mi pecado, cuanto más peque, más gracia. Siempre me va a cubrir la gracia de Dios. Me doy al pecado. Nunca le aconsejaron eso a esa persona, pero llega a ese extremo por entender solo lo que le interesa de la doctrina. Justificado, adoptado, predestinado, elegido, da igual lo que yo haga. Dios me va a salvar igual. Y es un pecador terrible, ¿no? Ahora del otro lado, ¿qué diría una teología arminiana o wesleyana, o metodismo principalmente, que fue un momento de hipersantidad? Decía, no, Dios te escogió para salvación, claro que sí. Tú lo ibas a escoger a Él, por eso te escogió, vale. Todos tus pecados han sido borrados por la obra de Cristo, un borrón y cuenta nueva. Eres justificado, adoptado y santificado pleno ahora. Estás con ropas limpias y blancas. No se te ocurra volver a mancharlas, no vaya a ser que pierdas la salvación.
Ahora, ¿qué ocurre? Si tú pecas, te dirán, acude a la gracia, a la misericordia de Dios para que te perdone, pero no vivas ni lo más mínimo, no vaya a ser que tropieces y no te levantes más. Una persona, un buen creyente que tome esta doctrina dirá, pues tengo que vivir en santidad. Voy a procurar vivir con temor y temblor guardando mi salvación. Y vivirá para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si cae? Muchos que no entiendan este consejo cogerán y dicen, pues como ya caí, pues me imagino que ya perdí la salvación. Algunos dirán, ya es el pecado imperdonable. ¿Y qué hago? En vez de acudir a la gracia y perdón de Dios, me voy de la iglesia, renuncio al evangelio y me quedo en pecado. Porque ya Dios no me puede perdonar lo que yo he hecho. O he cometido este pecado y esta falta grave, bueno, como veo que sigo siendo pecador porque sigo pecando, tendré que compensarlo con buenas obras. Tendré que hacer cosas buenas para compensar las cosas malas, salvación por obras. ¿Se dan cuenta del problema de ambos? Eso se llama semipelagianismo. La gracia de Dios no es suficiente. Ya me acerco yo a Dios y hago yo cosas para cooperar de tal manera que mis obras me ayuden a salvarme o a justificar mi propio pecado. En ambos casos, sea el antinomianismo o el semipelagianismo, ¿Por qué les digo estos términos? Porque deben entender cuáles son los extremos heréticos de ambos lados. El calvinismo, si no entiende la doctrina como se presenta tal cual de santificación y vida en santidad, caerá en antinomianismo. Y el arminiano, si no entiende la doctrina de la justificación por la gracia y la dependencia de la gracia de Dios para la salvación, caerá en el semipelagianismo. Ambas son herejía. Una, porque blasfema la gracia de Dios diciendo que puede pecar lo que le dé la gana y que Dios lo tiene que perdonar. La otra, porque considera que él mismo con sus propias obras y sus propios términos se puede acercar a Dios sin necesidad de la gracia necesariamente. Ambas son herejía. Y aquí está donde yo quería llegar en este punto en esta noche. Porque el problema de un calvinista no debería ser un arminiano, debería ser un antinomianista. Y el problema de un arminiano no debería ser un calvinista, debería ser un semipelagianista. Porque son los extremos de su doctrina que los llevan al error. Entonces, una compensa a la otra en muchas cosas y nos ayuda a entender a hermanos en la fe, pero los extremos de cada una son herejía y son peligrosas. Y cada uno debería combatir la suya, que es la tendencia a la que lleva a muchos creyentes hoy en día a caer en el error. Porque me temo que si hiciéramos una revisión en las iglesias evangélicas de hoy en día, de teología reformada o calvinista, el problema es que está lleno de antinomianistas. Y si vamos a iglesias supuestamente arminianas con confesión de fe arminiana hoy en día, son semipelagianistas. Oye, en la confesión de fe de la iglesia, todos los puntos del calvinismo, todos los puntos del arminianismo, todo clarísimo, pero luego en su vida práctica, herejía y herejía. Y está llena la iglesia evangélica de hoy de esto y de esto, lleno. Insisto, se predica, pero peor todavía, se vive. ¿Cuántas personas conoce usted del entorno evangélico que si usted analiza su vida y conversa con ellas, da la sensación que creen que se salvan por obras o por ellas mismas? ¿No le ha pasado a usted? Hable más con los evangélicos de este tiempo. ¿Cuántos creyentes de corte calvinista que están viviendo una vida lejana a Dios y totalmente contra la voluntad de Dios te dicen que Dios los escogió y lo van a hacer? Yo tuve una conversación una vez con un chico que yo dije, no puede ser. ¿Cómo estás? Hecho polvo. ¿A qué te dedicas? A la maldad. Pero Dios me escogió. ¿Dios te escogió para qué? Para darte unos azotes. O sea, ¿cómo puedes tú hablar de estos términos del pecado? ¿Cómo tú puedes dar por hecho que es normal, supuestamente, que un hijo de Dios viva en esta condición y lo des por bueno? No es admisible. Tampoco es admisible que tú creas que por muchas obras que tú hagas o por mucha conciencia que tú tengas de tu santidad propia vayas a ser justificado por Dios o que puedas ser salvo. Ambas son un error y ambas tienen que ser expuestas. Ahora, como les digo, desde mi punto de vista, es un error negar la doctrina del pecado remanente al creyente porque lo fatiga. Porque si yo te digo, eres justificado, eres adoptado por Dios, todo eso es cierto, y ahora tienes que vivir en santidad de forma plena, bien, ese es el propósito, vive en santidad. Pero si yo te digo que porque peques vas a perder tu salvación, ¿sabes lo que va a pasar? Que sí o sí tarde o temprano vas a pecar. ¿Y cómo tú vas a reaccionar ante una afirmación que es Dios te desahució? En vez de acudir a la gracia y misericordia y perdón de Dios, acudes al rechazo de Dios. Entonces, ¿qué clase de hijo es ese que no puede acudir a su padre? ¿Entendemos esto, hermanos? Si usted ha pecado contra Dios, huya del pecado, arrepiéntase de su pecado y confíe en la misma gracia y misericordia que Dios tuvo a bien para salvarle una vez y ahora para mantenerlo en santidad. Si negamos esto, tenemos un problema enorme. Para mí el mejor ejemplo que podemos hacer sobre lo que es el pecado remanente es advertir lo siguiente. Nosotros tenemos
tres enemigos del alma, bíblicamente. ¿Sabían esto? ¿Quiénes son los tres enemigos? Los enemigos contra el creyente, lo que va a perseguir al creyente toda su vida mientras esté de este lado de la eternidad. Tres enemigos. Satanás, nuestra carne, hemos dicho, ¿verdad? El pecado remanente. ¿Y quién está en manos de Satanás? El mundo, muy bien. Tenemos aquí los tres enemigos del creyente. Nuestros enemigos. Todos los días combatimos contra ellos. Todos. Todos los días están en guerra. Por favor, tengan identificados muy claramente al enemigo, porque si no tenemos claro el enemigo, ¿cómo lo vamos a combatir? Cuando usted va a la calle, en un mundo que está a manos de Satanás todavía, y en un mundo que está en un estado de caído y en pecado, el mundo, por muy bonito que se proponga, no es bueno para el creyente. ¿Ustedes saben esto? Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Está diciendo que el mal está en el mundo. Señor, tienen que ser luz en medio de las tinieblas, porque son tinieblas lo que hay allí. Esto lo tenemos claro. Ay, David, pero yo no creo que todo el mundo sea malo. Bueno, vale, la creación de Dios es bonita, la verdad, sí. Podría incluso llevarnos a adorar a Dios. Ahora, métase un poquito en lo que el hombre ha creado en este mundo. Hábleme si quiere de política, y nos reiremos un rato. Hábleme si quiere de filosofía, de humanismo, de psicología. Hábleme si quiere cómo la gente se comporta en la cola de un súper. Hábleme si quiere de los anuncios publicitarios que aparecen en televisión. Hábleme si quiere de las pancartas que aparecen en cualquier lado, de la forma de hablar, de la forma de blasfemar, de la forma de vivir, de la forma de pensar. Por favor, identificado también. Mundo, Satanás, la carne. ¿Lo tenemos claro? Ahora, aquí hay una diferencia. Tenemos dos exteriores a nosotros y uno dentro. Por eso, siempre digo que el más peligroso es el que tenemos dentro. De hecho, podríamos decir que los otros dos se dedican a estimular para que caiga continuamente. Continuamente Satanás y el mundo proponen tentaciones a la carne para que ésta se levante y nos haga tropezar. Estos son dos diciéndole, venga, levántate por la mañana. Pero es que yo llego 15 minutos orando. 15 minutos, no ores más, por favor, vete a criarte a tu mujer y dile alguna barbaridad al jefe, que encima tienes razón. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué hace la carne? Pues sí, la verdad que tiene razón. ¡Boom! Pecamos. ¿Se dan cuenta? Si ignoramos esto en nuestra vida cristiana, el enemigo hace con nosotros lo que... Estamos a merced del enemigo. Porque constantemente ignoramos cómo el enemigo actúa contra nosotros. No ponemos defensa dentro, viene, nos ataca, encima creemos que tenemos razón, pecamos contra Dios y encima justificamos nuestro pecado. Es que tenía razón. ¿Y quién te dio la razón? Satanás me dio la razón, claro que me la dio. Dios no me la dio, pero Satanás sí. ¿Se dan cuenta? El mundo me dio la razón. Es que todo el mundo... No. Bueno, frase típica de un creyente. Cuando éramos niños, hacíamos algo mal en clase. Papá decía, David, tú no puedes hacer esto. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Esa frase nos condena. Cuando decimos, todo el mundo lo hace, estamos confirmando que el mundo nos tentó y pecamos, hacemos lo mismo que el mundo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo actuamos. Nuestra carne constantemente está abrazada al mundo de Satanás, todo lo que nos proponen. Ahora, como les digo, el mejor ejemplo para mí de cómo entender el pecado remanente lo hace John Owen en su libro El pecado remanente, un libro que recomiendo que sea leído. John Owen dice, o representa con esta historia, con este símbolo, pensemos que nuestra vida es como un castillo fuerte, ¿vale? Tenemos un castillo y esa es nuestra vida, ¿de acuerdo? Así me gusta más. ¿Sí? Pregunta. Cuando nacemos, o desde que nacemos, como seres humanos, nacemos en condición de pecadores, ¿quién es el rey del castillo? ¿Quién se enseñorea de nosotros? La carne. Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Está rienda suelta. Es el rey. Es el rey, el dueño de nuestra vida. Nacemos, lo primero que hacemos cuando tenemos 3 años, mentir, robarle al hermano si podemos, levantarse a falsos testimonios, de forma natural. ¡Ay, el niño es bueno, el niño es bueno! Tú no has visto al niño. Míralo un poco mejor. ¿Sí? Y claro, el niño
que en muchas partes de su vida no ha desarrollado su personalidad ni carácter, en algunas cosas podemos decir incluso que parece más noble o más inocente, ¿no? Va creciendo y se convierte en preadolescente, adolescente, joven, adulto, y el castillo, que se va haciendo cada vez más grande y con más recursos, es cada vez más evidentemente un pecador terrible. Y de hecho el mundo y Satanás desde fuera van fomentándole cosas desde que es niño. Mira eso que no debes hacer, mira esto, todo el tiempo, lanzándole proposiciones, ¿no? Entonces, tenemos que cuando nacemos, el rey, ¿quién es? Nuestra carne. Pero Dios, que es grande en misericordia, a los que nos ha permitido nacer de nuevo, lo que ocurre literalmente es que en este castillo, el que era señor ha sido derrotado y tenemos un nuevo señor. Y voy a poner aquí, si me sale, no me va a salir, pero me va a servir, un corderito. Un cordero inmolado, lleno de sangre. Ese es el señor de nuestro castillo. ¿Se entendió? Hay un cambio de señorío, hay un cambio de gobierno. Era esclavo del pecado, fui librado de la esclavitud y ahora soy esclavo de Cristo. ¿Se entiende? Hay un cambio de gobierno. Ahora Cristo es el Señor. ¿Qué pasa con el antiguo Señor? ¿Desaparece? No. Dios tiene a bien no hacerlo desaparecer sin más. Yo no lo simbolizo de la siguiente manera. Lo que hace Dios es tomar al antiguo Señor, nuestra carne, y meterlo en una celda del castillo, aprisionado allí, ¿sí? Con unos guardias, para que no salga y recupere el control, para que no sea el Señor de nosotros. ¿Me están entendiendo toda esta? Creo que puede ser interesante. Bien, ahora, no lo manda a matar, un día morirá, pero no lo manda a ejecutar, lo manda a encerrar dentro del castillo en una celda, en una mazmorra, con guardias que vigilen que no salga de esa celda. Todos los días de nuestra vida, el antiguo señor que está encerrado en el calabozo quiere salir y volver a gobernar el castillo. Es su función, quiere volver a ser el señor. No le gusta no ser el señor, le encantaba ser el señor. De hecho, constantemente susurrará a los guardias para sobornarlos y que lo dejen liberarse. Conmigo estabas mejor. ¿De qué te sirve ser cristiano? Ahora te va peor. Incluso te ha venido la enfermedad a la vida. Mira, cuando no eras cristiano, tenías un coche mejor. Las mujeres te miraban más. Todo, la carne. Y por fuera tenemos piquetes. Satanás y el mundo. ¡Liberen al Señor! ¡Liberen al Señor! ¡Déjenlo gobernar! Estábamos más contentos con él. Hagan una revuelta, que cambien el Señor del castillo. No queremos el nuevo Señor. Cristo como Señor, nada, que lo pongan al hombre. Por eso, si se fijan, todo lo que el mundo y Satanás proponen siempre es el orgullo y ocupar el lugar de Dios. ¿Qué le dijo la primera tentación original? ¿Cuál fue de Satanás a Eva? ¿Serás como quién? Ocuparás el lugar de Dios. Eso a la carne le encanta. Yo ser mi propio Dios. No tener que rendir cuentas a nadie, más que a mí mismo. ¡Oh! La carne dice, es que es lo ideal. ¿Por qué creen que el humanismo es sin duda lo que preside todo lo que vivimos en este mundo? La psicología, el colegio, el instituto, la media de comunicación, el humanismo, el hombre. ¿Cómo es posible que en este país haya sido arrasado casi una ciudad entera por el agua? Y la solución sea, nosotros lo haremos, nosotros sobreviviremos a esto. ¿Cuánta agua te tiene que caer encima para que te des cuenta que tú no tienes el control de nada? No importa, pondremos una balsa más grande. Somos así, el ser humano ha olvidado tanto a Dios que cree que Él puede librarse de sus propios males, sin darse cuenta que Él provoca precisamente el mal que vive. El humanismo es, el hombre es Dios, es su Dios, que vuelva a gobernarlo. Ahora, como creyentes, estamos todo el tiempo expuestos a eso, todos los días. Que liberen al antiguo Señor y que ocupe el lugar que le corresponde. La clave aquí, como le dijo una vez en una predicación, es qué guardias ponemos para custodiar al antiguo Señor. ¿Qué guardias debemos poner? La piedad, el temor de Dios, la integridad, la oración, la palabra de Dios, todo lo que proviene de Dios, no de nosotros. Si ponemos como guardias a la pereza espiritual,
la falta de congregarse, el secularismo, el justificar nuestro pecado, el decir que es que el mundo me hizo así, es que los demás también lo hacen, ¿qué pasará? Abrirán la celda, el Señor hará cualquier destrozo, y aquí está la clave. Cuando eso ocurre, porque eventualmente ocurre, por desgracia sigue ocurriendo, si yo le digo a ese creyente que una vez que ocurre, que la carne ha sido liberada, ya está condenado, ha perdido la salvación, ¿qué problema tenemos? Que nunca acudirá otra vez al Señor Jesucristo para que tome el control del castillo. Y ahí está el error. Como negué lo primero, ahora la persona no entiende lo segundo. Porque si yo he perdido la salvación, ¿a dónde voy a ir? Ya la perdí. Ya está, Jesús se fue del castillo. Otra vez estoy en la carne, me voy al mundo. Y hay gente que literalmente se suicida espiritualmente hablando, porque una vez que incurrieron en transgresión contra Dios, creen que no hay misericordia para ellos. Y al final es igual de terrible. Personas, por un lado, que creen que pueden vivir en pecado como si nada pasase, y personas que, porque han pecado, creen que ya están perdidos. Ambos son un error terrible, porque uno no tiene en cuenta la gracia de Dios y otros no creen que la gracia les alcance. Es terrible ambos casos. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Si usted ha caído en pecado, apártese del pecado y dígale al Señor del castillo que tome el control otra vez para su gloria. Rápidamente, rápidamente. Podemos acudir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero si no acudimos al trono de la gracia, porque me han dicho que no puedo acudir, creyentes, insisto, en fatiga constante. He perdido la salvación, ya Dios no me ama, Dios no me puede perdonar. No. O el otro extremo, como les digo, vivo como me da la gana, Dios me perdonará, haga lo que haga. No, no se trata de esto. La vida en santidad no es esa vida en la que uno va levitando por una sala diciendo estoy ungido y santo por Dios. La vida en santidad es conocer cuán débiles somos sin la gracia de Dios. Cuán pecador soy cuando no confío y pido ayuda a Dios. Evidentemente. Ese es el que vive en santidad. El que se sabe que es un terrible pecador cada vez que le da lugar al tipo de la cárcel. Ese vive mucho más en santidad que el que cree que ya la ha matado, yo ya soy santo, o el que dice me da igual la santidad. ¿Se entiende? Bien. Por eso para mí esta es la parte más interesante de todos los versículos, ¿vale? Seguimos un poco más, venga. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esta sección tiene muchísimo debate. Algunos dicen que la persona que se bautiza o que pide ser bautizada, para tener una buena conciencia de Dios, precisamente se bautiza. Es decir, que un creyente regenerado no va a tener nunca buena conciencia delante de Dios si no cumple con el sacramento de bautismo, porque siente que le falta algo. Esa es una opción que se plantea por algunos, que es una manera de limpiar su conciencia diciendo, bueno, yo nací de nuevo, ahora me bautizo, he dado testimonio público de mi fe y vivo en conciencia delante de Dios. Esta es una de las hipótesis que lanzan algunos. Otros dicen que el que solicita bautizarse aspira a una buena conciencia hacia Dios. Significa que la persona solicita el bautismo para dar testimonio público de comprometerse con Dios. Que lo que dice es, quiero bautizarme en agua. ¿Por qué? Porque quiero dar testimonio público de que a partir de hoy voy a vivir en conciencia delante de Dios. Eso también es muy habitual. Mucha gente que hace esto, ¿sabían? Cuando preguntas, ¿por qué hay que bautizarte? Porque ahora me quiero comprometer con Dios. ¿No te has comprometido ya? ¿El agua es un compromiso? ¡Wow! Aquí yo les he hablado de la que opino yo, que ya se ha mencionado antes, y que es, en este caso, que este bautismo del que Pedro habla se refiere a un bautismo espiritual, la regeneración del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, entendiendo que Pedro apunta aquí a que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará y que por lo tanto viviremos en conciencia delante de Dios todo nuestro caminar cristiano porque somos regenerados, nacidos de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo, en paz para con Dios, en conciencia hacia Dios, que todo lo que el Hijo de Dios hace a lo largo de su vida es en conciencia hacia Dios, pero porque es Hijo de Dios. Bien, como les digo, es un texto bastante complicado. Pedro, desde el 18 en adelante, habría mucho que decir aquí, pero yo les dejo esas tres principales y ustedes sacan sus propias conclusiones, ¿sí? Bien. Es importante aclarar aquí, como les digo, y esto les va a ocurrir en más pasajes de la Biblia, que una vez que tomas una línea interpretativa, yo creo que Dios está diciendo esto aquí, ya te va llevando hacia senderos, hacia una línea. O sea, todo comentarista bíblico y toda persona que leemos la Biblia en algún momento para interpretarla, te va llevando hacia aquí. Entonces ya, si vuelvo hacia atrás, tengo que volver mucho hacia atrás y coger una línea desde cero, porque se van empezando a separar mucho.
Si se entiende aquí un bautismo solamente de agua, se entenderá que ni regeneración ni nada, que está hablando de que la persona quiere vivir en conciencia delante de Dios. Si se entiende una regeneración del Espíritu Santo aquí también, ya vamos a algo más espiritual, no tan físico. Insisto, uno tiene que ser consecuente con lo que entiende la palabra. Yo les desafío a lo siguiente. Siempre que lean la palabra de Dios y sea evidentemente revisado de no caer en ningún tipo de error evidente, ¿no? De leer tan mal que estemos diciendo una blasfemia o herejía contra Dios, ¿no? Pero hablamos evidentemente de lo que es una lectura que honra y glorifica a Dios. Siempre que sean persuadidos por Dios por medio de su palabra en algo, sean fieles. Dios toma nuestra conciencia y la cautiva con su palabra hasta tal punto que ha habido personas en su vida que hubieran muerto por esa verdad. Dios dice esto. Señor, si yo lo entendí mal, que Dios me perdone, pero yo entendí esto. Su conciencia está presa de la palabra. No seamos tan arrogantes para pensar que tenemos la verdad. Comparemos y buscamos siempre comparar si realmente tiene coherencia, pero no solamente con las personas, principalmente con la propia palabra, hermanos. Cojo este texto, ay, pues me encanta, yo creo que dice esto. Y de repente Dios te pone 40 textos más que lo niegan. Como diciéndote, no es que no. Pero a mí me gustaba este, ¿me lo puedo quedar? Y Dios te dice, no, evidentemente no, estás errado. Señor, estoy errado, no puedo entenderlo así, es que no puedo entenderlo así. Dios nos lleva siempre por medio de su palabra a confrontar cuando tenemos una idea errada de Él y de su palabra. Pero, insisto, si usted está persuadido por un texto bíblico, por una interpretación bíblica sobre algo, sea fiel a lo que Dios ha puesto, pero que sea Dios y no el hombre. Yo me encuentro en este tiempo en muchas conversaciones con creyentes en las que hablamos de algún asunto doctrinal o algún asunto que hemos sido enseñados o educados en esto. Yo mismo me ha pasado muchas veces en mi vida haber sido enseñado por hombres a defender algo. Y uno lo defiende. Oye, a mí me han convencido. He leído este comentarista o he escuchado a este predicador, han dicho sobre este texto, me parece interesante, lo adopto y lo entiendo como bueno, no lo comparo mucho más con otras cosas, debe ser lo correcto. Bien, debe ser lo correcto. Ahora de repente sigues leyendo la Biblia y dices tú, pero si yo interpreto esto así, ¿cómo voy a leer esto así? Señores, que algo aquí falla. No podemos ser convencidos por hombres. Yo no quiero convencerlo a usted de la Biblia. Yo creo que Dios le hable por la Biblia, por la palabra de Dios. Lo más sano es que usted, delante de la palabra, sea persuadido por Dios mismo hacia un convencimiento. Tiene que ser la palabra de Dios, no los hombres. Porque si defendemos doctrinas de hombres o doctrinas aprendidas de hombres, llegará un punto que otro hombre más listo que usted le diga lo contrario y le convencerá de lo contrario otro hombre. Y estaremos siempre en manos de hombres. Me dijo esto, me gustó. Ahora este me dijo el otro. Es que este me gustó más. Es que me persuadió más. No se trata de que me persuada un hombre. Se trata de que me persuada a Dios por medio de su palabra. Que yo tenga entendimiento a la luz de la palabra y que tenga coherencia en lo que creo en Dios. Última sección. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si leen esta sección, ¿a qué texto de la Biblia les recuerda inmediatamente? Vamos a Filipenses 2, por favor. Vamos a Filipenses 2. Es troncal en las Escrituras dos realidades acerca de Cristo. De cómo el Verbo fue hecho carne, de cómo el Verbo de la gloria fue al sufrimiento y del sufrimiento volvió a la gloria. Recuerden el camino de Cristo, ¿sí? Ahora, el texto principal sobre este camino, algunos lo llaman, en este caso, el despojamiento, ¿no? El vaciamiento. ¿Ustedes saben lo que significa kenosis? La kenosis de Cristo. Este es un debate teológico todavía vigente hoy en día. Kenosis, se llama vaciamiento. ¿Qué implicó para el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, haberse hecho carne? Ser hombre y habitar entre nosotros. ¿Qué implicó? ¿Qué grado de sufrimiento o despojamiento de su naturaleza, de quién es, implica haberse hecho carne? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez esto? Jesús no se hizo larva ni gusano, pero tampoco se hizo como un ángel, se hizo como hombre, siendo Dios. Esto es muy fuerte. Yo sé que a lo mejor leemos esto y decimos, pues hizo hombre. Hermanos, esto es un misterio profundísimo en la Biblia. ¿El Verbo hecho carne? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se humilló tanto? ¿Por qué se humilló tanto? ¿Qué grado de humillación implica que el Verbo fuese hecho carne? A esto se le llama la kenosis. Y la teoría kenótica
es evaluar, y esto, insisto, es un debate todavía activo hoy en el mundo teológico, es en qué grado forma él se despojó a sí mismo. ¿Cuánto se despojó a sí mismo o no? Aquí Pedro, de forma resumida, habla de la kenosis, no desde el punto de vista del sufrimiento de Jesús, sino del ascenso. Porque él dice, y por la resurrección de Jesucristo, habla de la resurrección, que habiendo sido subido al cielo, ascensión, está a la diestra del Padre, glorificación, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, señorío. Es la segunda parte de Filipenses 2, de 5 al 11, la parte de la glorificación de Cristo. Pero está hablando de la glorificación de Cristo porque sabe perfectamente, y antes ha citado, que él también fue sufrido y humillado. Él habló del sufrimiento de Jesús antes a los creyentes. Así como vosotros sufrís, recordad que Cristo también sufrió por vosotros, el justo por los injustos. Él ya habló del sufrimiento de Cristo por haberse hecho hombre. Ahora, esto se llama kenosis y es muy importante entenderlo bien. Leemos Filipenses 2, de 5 al 11, que es el día de mañana, cuando hablemos de Filipenses, desarrollaré mucho más este asunto. Aquí simplemente lo cito para que lo tengan en cuenta y lo conozcan. Filipenses 2, de 5 al 11. Apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, aquí está la palabra clave, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No fue suficiente con ser hombre, no, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte posible. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Es decir, Pablo hace lo siguiente. Algunos dicen incluso que esto es un himno de la época. Yo debato esto, no parece un himno, aunque sí parece tener una métrica poética. ¿Qué hace Pablo? Hace esto, hermanos. El verbo desciende para ser hombre. En el estado de hombre se humilla, obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, maldito en un madero, decía la ley judía. No pudo caer más bajo. ¿Se entiende? Ahí lo posiciona Pablo. ¿Y ahora qué hace? Pero, sí, ¿para qué? Resucita al tercer día. Vence a la muerte, limpia los pecados, asciende hasta la diestra del Padre para tener señorío sobre todos y todo. Descenso, ascenso. De la gloria al sufrimiento, del sufrimiento a la gloria. Es la obra de que no se queda aquí abajo. Vuelve ahí arriba. Esa es la obra de Cristo completa. ¿Sí? Y lo ubica tanto Pedro como Pablo a la diestra del Padre, donde se ejerce la autoridad y gobierno sobre todo, principado, potestad, todo, ángeles, todo está sometido al señorío de Cristo. ¿Se entiende? Esto es lo que está haciendo Pedro de forma resumida y Pablo explica en contundencia en Filipenses 2. La kenosis de Cristo es esa etapa que entendemos de vaciamiento, despojamiento. Y aquí está el debate de los teólogos. Claro, ¿hasta cuándo se vació o se despojó Cristo de sí mismo? Algunos dirán que Jesús, cuando fue hombre, no era Dios. Se despojó tanto de sí mismo que dejó de ser Dios, abandonó su naturaleza divina. No podemos aceptar esto. Tenemos textos, evidentemente, en los evangelios que los discípulos lo adoran como Dios, que hace señales que solo Dios puede hacer. No aceptamos, evidentemente, semejante cosa. Otros, para negar esa, dicen, no, estáis equivocados. Es que el texto de Filipenses nunca habló de que el verbo fuese hecho carne, sino cuando ya era ser humano. Pablo está hablando ya directamente cuando él ya era hombre, cómo se humilló siendo hombre, ya encarnado. No hablamos de la encarnación. Yo tampoco estoy de acuerdo con este argumento. Me temo que no. Yo que sí que creo que Filipenses 2 inicia desde la encarnación, desde mi punto de vista. Pero como queremos resolver el otro problema y contestarlo, decimos, no, se acabó el debate, está hablando simplemente ya después de ser encarnado. No, yo creo que está hablando incluida la encarnación. Porque cuando comienza diciendo, el cual siendo en forma de Dios, lo está ubicando arriba, no lo está ubicando en la carne, ¿no? Desde mi punto de vista. Insisto, pero esto lo hablaremos en Filipenses. Ahora, lo que tenemos que entender claro es que no hay ángel, ni principado, ni potestad,
ni ningún tipo de autoridad o gobernante que no esté sometido al señorío de Cristo. Él está por encima. No hay ningún ser que no esté bajo el señorío de Cristo. Por eso, el antiguo Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, no se le combate con nuestras fuerzas, ni con nuestras aptitudes, ni con nuestras obras. Se le combate acudiendo al señorío de Cristo. Volviendo al Señor de todos, a aquel que puede sepultar la carne, mortificar la carne y someterla a su señorío. Así es como los creyentes acudimos a la gracia de Dios, al trono de la gracia. Dios mío, ayúdame. Dios mío, quita esto de mí. Dios mío, guárdame de esto. Líbrame de la tentación. Guárdame del mal. Que no caiga en esto, Señor. Te pido perdón. Yo no quiero esto en mi vida. Yo no quiero vivir así delante de ti. ¿Se dan cuenta? Siempre es acudir al Señor del castillo, que es Él, no nosotros. Si acudimos a nosotros, estamos abriendo la celda, porque nosotros estamos encerrados y Él es el que gobierna. ¿Se dan cuenta? Bien. Recuerden que el motivo de la epístola de Pedro es animar, exhortar y alentar a creyentes que están siendo perseguidos, hermanos. Ahora, sabiendo que están siendo perseguidos, lo que Pedro está diciendo aquí es algo maravilloso, porque está diciendo, confíen en Cristo. Fiel es el que prometió. Él también sufrió. Él fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz por un pecado que no era suyo. Cristo también sufrió, no se olviden los padecimientos de Cristo. Pero al igual que Cristo sufrió en este mundo por causa del pecado y la maldad de los hombres, Él un día resucitó y ascendió. Y puesto que Él ha hecho y ha otorgado la victoria y ha consumado su obra por nosotros, un día estaremos con Él. Él nos resucitará a nosotros también y viviremos con Él por la eternidad y para su gloria. Ese es lo que está presidiendo Pedro todo el tiempo. Ubicarnos en persevera. Sufres, Cristo también sufrió. Padeces, Cristo también padeció. Recuerda que el sufrimiento no fue en vano, que no vivimos detrás de un Señor muerto, no vivimos en un hombre crucificado. La cruz está vacía y la tumba está vacía. Está a la diestra del Padre porque la obra fue completada y merece la pena, por lo tanto, todo padecimiento y sufrimiento que tengas por causa de tu fe, porque fiel es el que prometió. Y un día vivirás por la eternidad para su gloria. Ese es el punto donde Pedro nos lleva. Dicho de otra manera, Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo garantiza las dos cosas igual que Pedro. Padecimiento, gloria. Porque si el Hijo de Dios tuvo que sufrir para vivir en gloria, ¿qué haremos los hijos adoptados? Nos saldremos de rositas, ¿no? No dice eso. Si el Hijo de Dios sufrió para vivir en gloria, ¿qué haremos los creyentes entonces, hermanos? Sufrir para vivir en gloria. Por eso combatamos a todos los padecimientos que este mundo, Satanás y nuestra propia carne nos proponen, el pecado remanente, y luchemos contra ellos todos los días en una guerra encarnizada, nunca mejor dicho. Porque no solamente Cristo padeció por nosotros, sino que Cristo salió victorioso para glorificarnos un día. Y bajo esa idea, nosotros podemos vivir para la gloria de Dios en santidad. Conociendo lo que hay en nosotros, cómo tiene que ser mortificado, sepultado en una celda, y ir todos los días y acudir al Señor de Cristo. Para mí ese es el mensaje más bonito o quizá más devocional de todos estos versículos, ¿sí? Hay algo muy importante sobre la obra de Dios para salvación del pecador. Todo el Dios Trino es protagonista de la obra. Siempre, evidentemente, nosotros acudimos a Cristo, que es el camino, es el acceso a Dios. Pero no ignoremos toda la operación del Dios Trino para la redención del ser humano. Dicho de otra manera, es Luis Berkhof quien dice, un teólogo maravilloso, dice: Dios es el que organiza, el que planifica la salvación del pecador. Cristo la ejecuta, el Espíritu Santo la administra. Me encantó esto. Y es que es verdad, porque cada persona de la Trinidad tiene una función en la salvación. Cuando leemos Juan 3:16, siempre nos quedamos con que
Todo aquel que cree en Él no se pierda más que la vida eterna. El que cree en Cristo, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Nos olvidamos de cómo empieza. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Quién lo da? Lo da el Padre. Lo da el Padre. Él lo entrega. El Hijo quiere ser entregado, permite ser entregado, pero ¿quién lo entrega? El Hijo no hubiera aceptado ser entregado si el Padre no lo entrega. Por eso Jesús siempre dice, estoy haciendo la voluntad de mi Padre todo el tiempo. Vengo a reconciliaros con el Padre, con el Padre. Dios Padre sigue siendo el que organiza, el que planifica. El plan de salvación es, voy a salvar al hombre. Ahora, ¿quién lo salva? En esa conversación trinitaria, el Hijo desciende, el Hijo ejecuta. Ahora, claro, el Hijo ejecuta. La salvación está hecha, consumado es. ¿Quién lo administra? ¿Quién lo reparte? ¿Quién lo da al ser humano? ¿Quién regenera? ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? ¿Quién sella? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, en la Trinidad de Dios no hay competencia. Hay una virtud perfecta de salvación. Todo Dios al completo es un Dios salvador. Y es maravilloso porque tú te abradas a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No hay competencia en ellos. Adoramos al Dios Trino plenamente. A Él sea la gloria. El Padre lo organiza, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo lo administra. Así es como lo presenta la Biblia, ¿no? Y es maravilloso.